Hace un par de días, específicamente en el último torneo de titulado del día martes, se enfrentaron dos de los mejores jugadores suramericanos que hay en la actualidad. Les hablo de un duelo entre los grandes maestros José Martínez Alcántara, el genio peruano que actualmente representa a México, contra el fuerte gran maestro chileno Cristóbal Enríquez. Estos dos jugadores se enfrentaron en la última ronda del torneo y nos dejaron una partida realmente emocionante hasta el final. Así que, por supuesto, quédense hasta el final de la partida porque también tendrán la tabla de posiciones para los que siempre quieren ver cómo quedó este torneo de titulados. Antes de iniciar, como siempre les recuerdo que me pueden apoyar dándole un buen like al video, suscribiéndose al canal y activando esa campanita para que no se pierdan todas estas espectaculares partidas. Con las piezas blancas en esta última ronda del último torneo de titulados, el gran maestro José Martínez Alcántara iniciaba con la jugada de 4, mientras que con las negras el gran maestro Cristóbal Enríquez respondía con C6, una defensa carocán. D4 de Martínez, D5 de Cristóbal, E5 variante del avance y C5, una jugada que busca rápidamente atacar el centro de las blancas incluso a costa de un peón, pero cosa que es temporal. D por C5, Martínez acepta el peón. E6 por parte de Cristóbal, que ya quiere recuperarlo. Alfil D3, las blancas no le prestan atención al peón, prefieren desarrollar piezas. Y ahora caballo D7, las negras de inmediato no se comen el peón, sino que prefieren desarrollar e igual pues van a recuperarlo en cualquier momento. Y ahora Martínez realiza una jugada típica en el blitz, ¿no? Dama H5, jugada quizá para intentar marear a su rival. La idea, más allá de defender al peón, en realidad no es otra, ¿no? Pues la dama sola no puede atacar en este momento. Algo mejor o más normal es caballo F3 para desarrollar una pieza y en caso de caballo por C5, pues jugar alfil E2 para evitar perder de momento la pareja de alfiles. En cambio, tras dama H5, Cristóbal quizá en cierta manera cae en el mareo, pues juega G6 debilitando un poco la estructura de peones. Lo correcto era capturar directamente en C5 y tras caballo F3, caballo por alfil y las negras tienen la pareja de alfil en una posición que en realidad debería estar igualada, pero la dama en H5 sí que parece un poco extraña. En cambio, tras G6, dama E2 por parte de Martínez, caballo por C5 de Cristóbal, recupera el peón. Caballo F3, alfil D7, enroque, alfil G7, alfil G5 y dama B6. Bueno, fíjense que Cristóbal amenaza de inmediato el peón de B2, pero otra vez Martínez pasa de este peón y juega caballo BD2, dándole prioridad al desarrollo. Aquí, Cristóbal decide no capturar el peón y juega H6, primero atacando al alfil. Fíjense que el peón se puede comer, pero la idea de las blancas es que tras torre a B1, pues las negras deben tener cierto cuidado y jugar dama C3. No comerse el peón de A2 porque vendría torre A1 y tras dama B2 alfil E3. La torre se dirige a B1 y la dama la dama negra va a perder algunos tiempos por allí tratando de salir de los apuros. Por eso quizá Cristóbal prefirió no complicarse la vida, jugó H6, alfil E3 por parte de José Martínez, dama C7, la dama retrocede ahora a presionar el peón de E5 y Martínez vuelve a dejarse el peón, juega caballo B3. Las negras juegan caballo por D3, C por D3 y caballo E7. Otra vez Enríquez decide no capturar el peón que le está sacrificando Martínez, porque es que le daría una buena iniciativa a las blancas, ¿no? Fíjense que tras alfil por E5, primero se está cambiando el alfil de Fianchetto por un caballo, cosa que siempre es delicada. Vendría torre a C1 tocando la dama y tras alfil C6, caballo por E5, dama por y dama D2, amenazando entre otras alfil D4 y también poniendo un ojo sobre el punto H6. Así que las blancas tienen más que suficiente compensación por el peón entregado. Por eso Cristóbal primero juega caballo E7 desarrollando torre a C1 por parte de Martínez, caballo C6 y alfil C5. Ahora sí, era mejor dama D2 para presionar en H6 evitando el enroque negro. Tras alfil C5, ahora sí Enrique decide jugar alfil por E5. Yo creo que sigue siendo una jugada algo arriesgada, pero ya con el caballo en C6 tiene más sentido. Caballo por E5 por parte de José Martínez, dama por E5 de Cristóbal Enríquez, que quiere cambiar las damas porque tiene un peón de más. Y Martínez juega dama por E5. Es un error porque recuerden que cuando tenemos material de menos, pues no se deben cambiar las piezas y mucho menos las damas, ¿no? Lo más correcto era dama D2 y en caso de B6, F4 y la blanca sí que tienen compensación por el material. Basta ver el alfil en C5 que es bastante fuerte.
En cambio, tras dama por dama, caballo por y alfil de 4, es cierto que las blancas siguen teniendo cierta compensación, pero también es cierto que las negras se han quedado con un peón de más y ya no hay damas en el tablero. F6 por parte de Cristóbal, torre C7 de José Martínez, B6, F4, caballo por D3, torre F3 atacando al caballo y ahora caballo B4. Esta jugada sí es un error. Las negras están bien tras la jugada E5. La idea es que tras torre por caballo viene E por D4 y si torre por, entonces rey D8. Se gana un tiempo atacando la torre. Cuando esta se retire, viene alfil E6 defendiendo el peón. Y bueno, las negras siguen con un peón de más. En cambio, tras caballo B4, alfil por F6 por parte de Martínez, torre F8 de Cristóbal que toca primero el alfil G7, Martínez toca las dos piezas, torre F7, alfil por H6 y caballo por A2. Sin embargo, aquí el gran maestro chileno sigue comiendo peones y mantiene ese peoncito de ventaja. Alfil G5 por parte de Martínez, que ahora sí tiene suficiente compensación, ¿no? Fíjense el alfil, la torre en séptima. Y torre H7. Bueno, aquí Cristóbal comete un error. Lo mejor era rey F8, tratando de venir con el rey H7 para mantener la posición defendible. Tras torre H7, Martínez jugó torre E3 y no vio caballo D4, que era muy fuerte porque amenaza caballo por E6 debido a que la torre en H7 está en el aire. Tras torre 3, en cambio, torre C8 por parte de Cristóbal quiere cambiar. Torre por E6, buena jugada de José Martínez. Alfil por E6, torre por H7, alfil F7, caballo D4, caballo B4 y ahora caballo F3. Bueno, en esta posición las blancas tienen prácticamente ventaja decisiva, pero con la jugada caballo B5 que amenaza muchas cosas, ¿no? El jaque en E6, el peón de A7, basta con ver las piezas, las negras están muy mal. En cambio, caballo F3 es una jugada que retrocede. Quizá la idea de José Martínez era ir a E5 para presionar al alfil. Además, pues ya ambos jugadores tienen poco tiempo, sobre todo Cristóbal Enríquez que tiene solo 8 segundos, mientras que Martínez tiene 25. Y bueno, aquí Cristóbal jugó caballo D3, amenazando el peón de B2 y también buscando defender la casilla E5. Y bueno, ahora Martínez jugó H3, quizá para evitar complicaciones tras caballo, perdón, torre C1 jaque, amenazando mate, por cierto. Pero lo correcto era jugar H4. Se defiende el mate, pero con una jugada un poquito más agresiva. Tras H3, Cristóbal jugó torre C4 atacando el peón, rey H2 de José Martínez. A5 comienza Cristóbal a movilizar su mayoría del flanco de dama. Torre H8, rey D7, torre F8 y alfil E6. Error aquí por parte de Cristóbal. Era mejor alfil E8 para que la posición esté mejor defendida. Fíjense que se mantiene el control sobre el peón de G6. Tras alfil E6, sin embargo, pues Martínez ya con muy poco tiempo jugó torre de 8. Parece un jaque bueno, pero en realidad no lo es. Lo correcto en este momento era realizar la jugada G4 para movilizar la mayoría del flanco de rey. Tras torre de 8, rey C7 por parte de Cristóbal Enríquez, torre E8 de José Martínez, alfil F5, B3, torre B4, caballo D2, caballo por F4, G4, alfil D7 y torre F8. Llega el error decisivo en esta partida, producto del apuro de tiempo. 2 segundos para Cristóbal Enríquez, 4 segundos para José Martínez. Y bueno, aquí todavía esto se mantenía igualado con torre G8. La idea, bueno, si torre D4, viene caballo F3, ¿no? Posición complicada. Las negras siguen con el peón de más, pero las blancas pueden tener compensación. En cambio, tras torre F8, aquí Cristóbal jugó caballo E6. El gran maestro chileno no perdonó y atacó las dos piezas de Martínez. La única opción del peruano es jugar alfil E7 para perder calidad, pero tras caballo por y alfil por, en realidad no hay ya esperanzas para las blancas, debido a que las negras tienen calidad limpia y un peón de ventaja. Además, una mayoría de 2 contra 1 en el flanco de dama. Torre de 4 por parte de Cristóbal Enríquez atacando al caballo. Caballo F3. Torre de 3. Cristóbal ataca las dos piezas. Caballo E5 atacando en G6. Torre por B3 y caballo por G6. Martínez se las arregla para quedar con dos peones libres, pero no son suficiente compensación, ya que pues las negras jugaron a 4. El peón empieza a correr y le va a costar seguramente una pieza a las blancas. Caballo F4 por parte de José Martínez atacando al peón. Rey C6 no le da nada a Cristóbal que defiende su peón. Caballo E2 intentando venir a dar el doblete allí, que le da alguna esperanza. Pero Cristóbal juega de inmediato torre B2
Y José Martínez pierde por tiempo, aunque podía abandonar fácilmente porque simplemente el caballo no tiene salvación. Va a caer el caballo, las negras ganan porque tienen demasiada ventaja material. Bien amigos, ¿qué les ha parecido esta partida? Realmente espectacular allí. Parecía que Martínez tenía cierta ventaja, pero Cristóbal jugó bastante bien, se defendió en los momentos críticos y terminó derrotando al genio peruano. Después de esta partida, la tabla de posiciones quedó de la siguiente manera. Allí la pueden ver. El ganador de ese torneo de titulado fue Jan-Christophe Duda con 10 puntos de 11, seguido por Yavo Sindarov, Christopher Yu, Liam Lee, Alexander Bornik, Craig Kilik, un jugador al que en realidad no conozco, y por allí en el séptimo puesto Cristóbal Enríquez, un torneazo por parte del gran maestro chileno con 9 puntos de 11, ¿no? Espectacular. Solo perdió una partida. Más abajo, bueno, está Jean Sargisian, Maxime Dubrecht, no conozco ese maestro FIDE, Hans Niemann en el 10º puesto, y ojo con Niemann, porque tengo una partida de él más adelante, ¿no? Así que, primero que nada, si les gustó esta partida, ya saben que como siempre me pueden apoyar dándole un buen like al video, suscribiéndose al canal y activando esa campanita para que no se pierdan las demás partidas que tengo preparadas en los próximos días. Un gran saludo para todos, se me cuidan y nos vemos en el próximo video.